¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro de nuestros videos más para analizar lo que está haciendo el Mundial de Clubes hasta el momento. Bueno, terminó el partido entre el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid. El marcador fue un 4-0 contundente del Paris Saint-Germain sobre el Atlético de Madrid. Y para nosotros conocer cómo fue este partido, vamos a revisar un poquito, vamos a hablar un poquito sobre las estadísticas de este partido. El Paris Saint-Germain obtuvo 16 goles, 16 remates a la portería contra 5 del Atlético de Madrid, 11 remates a portería que sí fueron directamente al arco contra uno del Atlético de Madrid. Tuvieron un 75% de posesión sobre un 25% posesión del cuadro colchonero, una precisión de pases del 94% del Paris Saint-Germain, mientras el Atlético de Madrid obtuvo una precisión de pases del 84% y la cantidad de pases que realizó el Paris Saint-Germain fueron 817 pases contra 275 del Atlético de Madrid. Y bueno, estas son las estadísticas generales del partido del Atlético de Madrid y del Paris Saint-Germain. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre cómo jugaron, cómo se distribuyeron tácticamente en el terreno de juego ambas escuadras. Bueno, antes que nada, vamos a hablar que este partido se jugó en el Rose Bowl a la 1 de la tarde, hora de México. Y las alineaciones de los clubes fueron las siguientes. El Paris Saint-Germain tuvo un parado táctico, manejó un 4-3-3. Este parado táctico tenemos que recordar que ya lo ha venido empleando Luis Enrique desde que jugó la Champions League y desde que ha estado dirigiendo, manejando al Paris Saint-Germain para poder hacerlos victoriosos como lo está realizando en este momento. ¿Quién empezó en la portería? En la portería empezó Donnarumma y los dos centrales fueron William Pacho y Marquinhos. De lateral izquierdo jugó Nuno Méndez y de lateral derecho Achraf Hakimi. En medio jugó con tres mediocampistas. El contención fue Vitinha, Víctor Pereira. De volantes estuvo Fabián Ruiz y Joao Neves. Y arriba jugó con Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos y Desire Doué como extremo derecho. El Atlético de Madrid jugó de la siguiente manera, jugó con Jan Oblak como su portero titular y su capitán. Recordemos que Jan Oblak ya lleva bastantes años jugando en el Atlético de Madrid y teniendo grandes actuaciones en el cuadro colchonero dirigidos por Diego Simeone. En la defensa jugaron Clement Lenglet y Norman. De lateral derecho jugó Marcos Llorente y Javier Galán como lateral izquierdo, y en medio del campo jugaron con Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, y de volantes jugaron Giuliano Simeone, Samuel Lino, y en punta jugó Antoine Griezmann con Julián Álvarez. El Atlético de Madrid jugó con un marcado 4-4-2, lo cual no le sirvió en esta ocasión el planteamiento táctico del Cholo Simeone para poder contrarrestar los embates que el Paris Saint-Germain le estuvo realizando a su equipo. Bien, ¿cuáles fueron las acciones que más destacadas en este partido? En este partido tuvimos que el Atlético de Madrid comenzó las acciones, comenzó bastante bien el partido. Los primeros 5 minutos se vio muy bien el Atlético de Madrid soportando las embestidas del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, recordemos que al ser un cuadro bastante joven, bastante desbordante, más que nada por las bandas, eh, ocupando a Kvaratskhelia, Touré, y esa movilidad que se tiene entre el medio campo, la defensa y la ofensiva del cuadro parisino, ya que están ocupando una táctica que es la organización táctica desorganizada, que así lo están nombrando. Pues no se puede ver directamente en el campo cómo se mueven, cómo están posicionalmente los jugadores. Es decir, no hay un patrón que sigan los jugadores del Paris Saint-Germain para manejar los partidos
que están teniendo. En este caso, el partido y se vio muy claro en este partido, justamente contra el Atlético de Madrid, donde había veces en las que Kvaratskhelia aparecía como volante, Joao Neves aparecía en el lugar de Kvaratskhelia, o hacían una especie de rombo en el centro del campo, donde quedaba Kvaratskhelia como volante junto a Fabián Ruiz, o Fabián Ruiz aparecía del lado derecho, Kvaratskhelia del lado izquierdo, Joao Neves como media punta apoyando a los delanteros, a Gonzalo Ramos y a Lizard Douré, que podían adquirir este planteamiento táctico, donde tenemos cuatro mediocampistas en el centro del campo y dos ofensivos, dos jugadores que quedaban en punta, o Gonzalo Ramos aparecía por una banda y Kvaratskhelia aparecía como delantero o aparecía detrás junto junto con los centrocampistas y los volantes ofensivos. El partido de Fabián Ruiz fue excelente apoyando para poder desorganizar tácticamente al Atlético de Madrid. Bueno, el Atlético de Madrid empezó muy bien el partido con un tiro libre que cobró Julián Álvarez, que era uno de los más activos. Rodrigo de Paul y Barrios y Rivas sufrieron mucho en poder contener el medio campo del Paris Saint-Germain. Las embestidas del equipo francés sí sufrieron bastante, más que nada siendo de Paul, Rodrigo de Paul, un campeón del mundo que en la selección argentina está acostumbrado a dominar muchas facetas del juego. Y eso se vio justamente en las eliminatorias de la CONMEBOL, en el Mundial que ganaron y en la Copa América, donde Argentina tiende a dominar los partidos, tiende a tener el control del balón para poder nutrir de balones a su ofensiva. Pero en este partido le costó mucho a Rodrigo de Paul y a Barrios poder contener esos movimientos, esas transiciones, ese juego rápido, ese gran despliegue físico que está teniendo hoy actualmente el Paris Saint-Germain. Nos está quedando bastante claro que el equipo de París, el equipo el Estadio de los Príncipes tiene un rendimiento físico notable a comparación de lo que estuvo haciendo el Bayern Múnich. El Bayern Múnich también tiene, por lo que se vio en el partido contra el Auckland City, un gran rendimiento físico. Pero la diferencia entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich es que el Bayern Múnich jugó contra el Auckland City, no se midió contra un club top en el mundo como lo es como lo es el Atlético de Madrid. Entonces, el Paris Saint-Germain, al haber goleado 5-0, viene de golear 5-0 en la final de la Champions League al Inter de Milán y ahora viene en su primer partido del Mundial de Clubes a golear al Atlético de Madrid. Bueno, eh, a los, lo que también se vio mucho fue como con esa desorganización organizada tácticamente, es que Fabián Ruiz también apoyaba mucho en las salidas de Marquinhos o de Pacho, que también se involucran mucho para poder empezar a construir la salida de balón junto con Afrash y Nuno Méndez. Aquí lo que sucedía es que podían optar un 4-2-3-1, dejando en punta a Gonzalo Ramos y abriendo a Kvaratskhelia para que Joao Neves actuara como media punta. Y en estas transiciones, Vitinha podía actuar más adelante, o si Fabián Ruiz llegaba a línea de fondo y no le daba tiempo para regresar, Kvaratskhelia bajaba para poder hacer esa labor como medio de contención. También Kvaratskhelia en esos movimientos entre Vitinha, Fabián Ruiz y Kvaratskhelia podía tomar el lugar como el segundo contención para que cuando Marquinhos iniciara una salida, Kvaratskhelia entrara a poder suplir ese lugar, esa salida de Marquinhos. Entonces,
también lo hacía el mismo Vitinha o el mismo Fabián Ruiz. Entonces, eso es lo que me estaba marcando mucho el partido, lo que hizo la diferencia del Paris Saint-Germain para poderle ganar al Atlético de Madrid, esa movilidad y sus laterales tienen muchísima proyección. Nosotros también hemos visto, o las personas que no hayan visto cómo tienen la proyección los laterales del Paris Saint-Germain, aquí se los vamos a comentar. Hakimi y Nuno Méndez son laterales muy ofensivos, siempre están llegando a línea final para ya sea entrar al área y rematar o mandar centros o retener el balón para tocar hacia atrás. Sus laterales ayudaban mucho a la creación para que si, por ejemplo, Pacho daba un pase hacia Fabián Ruiz, creo que por acá tenemos el balón, vamos a traernos el balón para verlo. Si Pacho daba un toque hacia Fabián Ruiz y apretaban los jugadores del Atlético de Madrid, dar a Nuno Méndez o el mismo Fabián Ruiz retener el balón hacia que Nuno Méndez le pasara para darle la salida a Nuno Méndez y que él pudiera conducir solo y llegar hacia la portería del Atlético de Madrid. Y sí, el Atlético de Madrid no tuvo oportunidades. Nosotros ya lo vimos en el repaso de las estadísticas. Solo un disparo que fue realmente al arco. Los demás fue dominio total del Paris Saint-Germain. El despliegue físico, la verdad, fue sorprendente del equipo parisino. Hoy en día es el mejor club del mundo, tiene los mejores jugadores que puede tener una plantilla que se puede tener en esta actualidad del fútbol mundial. Y pues nada, ese es el análisis, lo que podemos hablar que hizo el Paris Saint-Germain ganándole al Atlético de Madrid un gran partido. También en el segundo tiempo hizo los ajustes el Cholo Simeone, metiendo a Coque para que también pudiera darle una, una mayor rigidez al partido. Pero bueno, vamos a ver en qué momentos fueron los goles. Vitinha abrió el marcador al minuto 46, al 57 fue un gol del Atlético de Madrid, pero se invalidó justamente por una falta de Coque hacia Doué, minutos antes, eh, instantes previos al gol que realizaría Julián Álvarez. Se revisó en el VAR y fue anulado, y tuvimos una amarilla en los últimos minutos eh, que le sacaron a Oblak, y lo que produjo en ese una roja hacia el Lenglet, quien salió expulsado por reclamar. Después, al minuto 86, Mayululu recorta en el área y mete un buen gol para poder sentenciar el partido. Ya era 3-0. Al final se marca un penal al Paris Saint-Germain después de revisar una mano dentro del área. Convierte el gol el jugador del Paris Saint-Germain, y que termina el partido 4-0. Bueno, esto fue el resumen de lo que realizó el gran partido que realizó el Paris Saint-Germain. Cómo es que no, no se puede conocer a ciencia cierta cómo va a ser la organización ya dentro del campo de juego. Lo que se está comentando es que eh, Luis Enrique tiene esa mentalidad en que todo el tiempo se tienen que estar moviendo, y en estos movimientos desconcentran al rival. Supongamos que en este partido eh, Rodrigo de Paul estaba encargado de marcar a Vitinha, pero Vitinha hace cambios constantemente con Fabián Ruiz o con Joao Neves o hasta con el mismo Kvaratskhelia. Entonces eso desconcentra
las indicaciones previas que el Cholo le pudo haber dado a sus pupilos para poder hacer frente al planteamiento táctico de Luis Enrique. Entre esos movimientos siempre va a ser muy, muy complicado poder seguir la marcación si se te está moviendo todo el tiempo, ya sea que sigas a la persona al jugador que estás marcando y descuidar tu lugar, porque existen estas ocasiones en donde ya Kvaratskhelia estaba actuando como contención, Fabián Ruiz ya estaba actuando como extremo, entonces sí es muy complicado y eso fue más que nada el método en el que desorientaron el Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid y lo que ocasionó que el Atlético de Madrid eh, pues fuera blando en su defensa, en sus marcaciones y el Paris Saint-Germain pudiera ganarles abultadamente. Esto quiere decir que el Paris Saint-Germain sí es un real contendiente al título, a ganar el Mundial de Clubes, se podrá llevar el triplete, la Ligue 1, la Champions League y el Mundial de Clubes, pero veamos cómo se va dando cómo se va dando los siguientes partidos del Mundial de Clubes y cuáles van a ser las representaciones de los clubes para poder detener a la maquinaria parisina que hoy en día se está viendo como el mejor equipo, el mejor club del mundo y a ver quién los puede parar. Y también cabe destacar que Sorloth entra de cambio para que para tener un ataque, más jugadores al ataque, meter más jugadores al ataque, pero desgraciadamente no puede concretar una oportunidad eh, y falla frente a la portería al minuto 81. Entonces también esos errores que están teniendo los jugadores del Atlético de Madrid tienen que ser solucionados haciendo cambios dentro del equipo para ir mejorando haciendo que los jugadores puedan competir más, trayendo nuevos jugadores, nuevas armas, gente nueva que pueda potenciar a los jugadores que ya están dentro para que el Atlético de Madrid pueda competir en Europa. Esta es una prueba ya a final de temporada que debería de aprovechar el Atlético de Madrid para decir, bueno, estos jugadores no me están aportando mucho y de cara a ya competir por la liga, la siguiente temporada, competir por la Champions League o competir por la Copa, pues iban a necesitar un poco más. Y bueno, este es el análisis de lo que fue el Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid. Fue un grandioso partido de fútbol y seguiremos analizando los demás partidos y se los estaremos presentando para que ustedes tengan estos análisis más a detalle de lo que fue el partido y podamos ver cómo se están moviendo dentro del campo los jugadores. Así que nada, abrazo de gol y seguiremos atentos para traerles, ya saben, lo mejor de los deportes, en este caso, lo que se está viviendo ahora, que es el Mundial de Clubes y la Copa O.